¿Te has parado alguna vez a pensar en cuál es la imagen que proyectas a través de tus fotos en las aplicaciones de búsqueda de pareja? ¿Por qué? Porque la aplicación es igual que un catálogo. Tú te vendes a través de esa foto, metafóricamente hablando, claro. Y solo tienes de 1 a 3 segundos para encandilar a tu futura pareja. Así que no te vayas, quédate conmigo porque vamos a hablar sobre 9 tipos de fotos que podrían resaltar tu perfil para que puedas desmarcarte entre tanta competencia en las aplicaciones de citas. Soy Alexandra Ponescu, tu Love Coach, y estás en mi canal. Si este vídeo te gusta, no te olvides suscribirte y darle like. Y si te gusta mucho, pues compártelo con todos tus amigos. Y ahora empecemos. El primer tipo de foto de cual quiero hablarte es la foto tipo retrato. O más bien, una foto estilo Mona Lisa. Es súper importante que muestres tu mejor sonrisa a través de esa foto, que sea clara y que tenga un buen fondo. No quiero ver nada de ropa tirada detrás de tu cabeza. Cuida el fondo, es muy importante. ¿Cuántas veces he visto fotos de gente en cual ellos salían súper arreglados y muy bonitos, pero el fondo echaba por tierra todo el trabajo que habían hecho? El segundo tipo de foto es la foto de cuerpo entero. Súper importante poner una foto de cuerpo entero. ¿Por qué? Porque queremos saber más sobre ti y, por favor, no vale el Photoshop. Es muy importante que reflejes lo que tú eres. Y si tus fotos no te gustan o no sabes sacarte bien las fotos, puedes contratar un fotógrafo o algún amigo o amiga que tenga un buen ojo para ello. Es muy importante verte de los pies a la cabeza, así podemos darnos cuenta de cuál es tu estilo de ropa o más bien cómo es tu físico. No te olvides que 60% de la población es visual. Y muchas veces el cuerpo juega un rol importante a la hora de escoger. No te sientas mal. Si hay algo de ti que no te guste, no pasa nada. En las aplicaciones el mundo es muy amplio y para gustos colores siempre habrá alguien a cual le puedas encantar. El tercer tipo de foto es la foto selfie o la foto espontánea. Imagínate que estás con tus amigos de cena y uno de ellos, sin darte cuenta, te saca una foto en cual sonríes porque te lo estás pasando bien. O simplemente tú te has sacado una selfie en cual sales maravillosamente. Pues saca esa foto a relucir para ganar puntos. Un cuarto tipo de foto es la foto profesional. Esto ya depende un poco de ti. Te lo dejo a tu elección porque no mucha gente quiere que el otro sepa en qué sector trabaja. Imagínate que trabajas en la recepción de un hotel y te sacas una foto con tu uniforme. Puede que al hotel no le guste, pero bueno, es una opción. O imagínate que eres abogado o abogada y te sacas una foto en traje detrás de una mesa en un bonito despacho. Aquí todo suma. Y el quinto tipo de fotos, te invito a que saques a relucir tu mejor hobby. Me da igual que hagas yoga, que estés escalando, que vas a correr en el parque o que te guste pintar cuadros. ¿Por qué? Porque conectamos con lo que al otro le gusta. Imagínate que haces yoga. A mí, por ejemplo, me encanta el yoga. Suelo ir los fines de semana al retiro, a las clases de yoga. Y si estoy en la aplicación buscando y veo a alguien que también haga yoga, pues inmediatamente me paro para indagar un poco más en ese perfil. Lo mismo te pasará a ti si ves a alguien con cual puedas conectar.
con alguna actividad que le guste. Me da igual que vaya de museos o que le encante pintar, que le guste trabajar el barro. Da igual, saca tu mejor sonrisa en una foto haciendo una actividad que a ti te guste. Y hablemos ahora de los viajes, súper importante. Hoy en día todos viajamos a todas partes. Seguramente que te vas de excursión a Cuenca y alguien ve que has estado ahí, a lo mejor hasta desde Cuenca, y tienes algo en común con ella o con él. ¿Qué mejor que un gancho viajando para poder entablar conversación y dar like a esa persona? Y el séptimo tipo de fotos tiene que ver con el entorno natural en cual nos movemos siempre. ¿Has ido a escalar a la montaña? Pues no dudes en poner una foto con un bonito paisaje detrás o con las olas del mar rompiéndose mientras tú te caes en el agua. Así que anímate y sube tu mejor foto. Y vamos a hablar ahora de las fotos con nuestras queridas mascotas, que no dejan de ser miembros de nuestra familia. Pues sí que la mascota puede ser un gancho a la hora de enamorar. A mí, por ejemplo, me encantan los perros y los gatos. Eso sí, no tanto los pájaros porque les tengo fobia. Y esa es una manera para mí de poder escoger mejor. Si veo a algún chico que tenga un periquito de mascota, pues está descartado. Lo siento mucho, pero es simplemente por miedo. Seguramente que a ti también te pase. Puede que no te gusten los perros o eres alérgico o alérgica a los gatos. Que a veces los sentimos, pero eso también nos ayuda a escoger. O simplemente amamos las mascotas y ver que el otro tiene una, pues nos ablanda el corazoncito. Y como última foto, es una foto muy controvertida. Realmente la voy a sacar también en el siguiente vídeo donde hablaremos de fotos que no tienes que subir. Yo tiro más por no poner este tipo de foto, pero voy a dejarte a ti para que puedas escoger si la usas o no. Es la temida foto de grupo. ¿Y por qué tiro para no subirla? Porque muchas veces intentamos vendernos nosotros y tenemos a la competencia al lado. Así que si tú quieres subirla como para que se note que eres sociable y tienes un ambiente familiar bonito, te invito a que les tapes la cara a todos los parientes o parientas que tienes al lado. Así vas a verte más tú y la gente se va a centrar en tu perfil, no en lo de tus familiares. Y con esto he acabado. Soy Alexandra Ponescu, tu Love Coach. Sígueme para más consejos sobre amor y redes sociales.